Buenas tardes, buenos días para algunos, buenas tardes para muchos. Es un gusto verles en esta sesión que hoy tenemos el privilegio de compartir con Connie Reuters. Vamos a hablar sobre las elecciones europeas, su impacto global y en Europa particularmente. Quiero agradecerles a todas y todos que los que se han conectado y también informarles que estamos transmitiendo por plataformas de streaming para que sea una conferencia abierta. Gracias, Connie, por aceptar esta invitación. En primeramente, agradecerte tu espacio, tu tiempo. Sé que estás en Berlín, te trasladaste en estos últimos días de Bruselas a Berlín y agradecerte tu participación. Pues en primer momento quiero leer su biografía. Connie es alemán, dejó su ciudad natal de Alemania, Westfalia, para estudiar idiomas francés y español y ciencias de la educación en las universidades de Bonn, Colonia y Toulouse, Francia. Durante sus estudios, Connie se involucró en asociaciones juveniles y estudiantiles progresistas. Connie tiene muchos años de experiencia trabajando con redes de organizaciones no gubernamentales y coordinando proyectos europeos e internacionales. Se convirtió en un experto en la dimensión social de la política europea, la educación y formación formal e informal, el aprendizaje intercultural y la promoción de los asuntos públicos europeos. Entre 1985 y 1988, Connie trabajó para la Liga de la Intransigencia de París y fue responsable de la cooperación europea. De 96 a 98 fue delegado europeo del Consejo Francés de la Juventud, al que representó en el Foro Europeo de las Juventudes y en el Comité Europeo de Consejos Nacionales de la Juventud. Aunque alemán, también fue nombrado por el gobierno francés como miembro del Consejo de Administración de la Oficina de las Juventudes Franco-Alemanas durante ese tiempo. De 1998 a 2006 fue jefe del Departamento de Intercambio de Jóvenes, Escuelas y Ciudades Hermanas en la Oficina Franco-Alemana de la Juventud en París y en Berlín. En Berlín, en 1999, coordinó En 1999 coordinó el evento juvenil europeo 10 años sin el muro, así como el Parlamento Juvenil Franco-Alemán en el 50 aniversario del Tratado del Eliseo en 2003, con la conferencia final con el presidente Jacques Chirac y el canciller Gerhard Schröder, en la cual declararon no participar en la guerra de Irak. De octubre de 2006 a diciembre de 2019, Connie fue secretario general de la Red Europea e Internacional de ONG Solidar, con sede en Bruselas, que incluía a más de 60 ONGs nacionales de Europa. Solidar trabajó en tres pilares: Europa, social, cooperación internacional y solidaridad, educación y aprendizaje permanente. De 2008 a 2013 fue presidente de la European Social Platform, la red de más de 40 ONG sociales europeas. En este cargo dirigió las delegaciones de la plataforma social en varias cumbres europeas informales de ministros de Empleo y Asuntos Sociales, bajo las respectivas presidentas de la Unión Europea. De mayo de 2013 a diciembre de 2019, Connie fue copresidente del grupo de enlace del Comité Económico y Social Europeo, el grupo de organizaciones de la sociedad civil europea, y también fue responsable de la organización de las jornadas anuales de la sociedad civil. También fue cofundador de Social Service Europe y de la Civil Society Europea y miembro de la Junta Directiva de la Federación Internacional de Asociaciones Educativas de los Trabajadores durante muchos años. En 2015 fue cofundador de la Asociación de Aficionados del Borussia Dortmund de Bruselas. Es un fan del fútbol. Del 2007 a 2019 fue secretario de la Asociación Local del SPD en Bruselas, la mayor asociación local del SPD fuera de la República Federal.
De enero de 2020 a septiembre de 23, fue coordinador global de la Alianza Progresista, la otra red global de cooperación global de 120 partidos socialdemócratas, socialistas y progresistas, donde inició y coordinó conferencias temáticas en todos los continentes, es decir, multilateralismo, incluso renovado, democracias resilientes, paz y seguridad. Estos temas siguen siendo el foco de su compromiso privado y político en América Latina. Y recientemente fue nombrado asesor para América Latina y el Caribe de la Fundación Europea de Estudios Progresistas, FEPS, con sede en Bruselas. Gracias, Connie, por participar en esta conferencia y gracias a todas y todos por estar en esta reunión. Bueno, muchísimas gracias. Demasiado introducción porque por un momento he escuchado todo lo hice, me da un poco miedo porque hay más atrás que adelante, pero al mismo tiempo es un gran gusto, es un placer, un honor de poder hacer esta ponencia y de ver muchas amigas y amigos, compañeras y compañeros. Y bueno, somos familiares los unos de los otros. Y claramente después el pasaje durante 4 años a la Alianza Progresista y bueno, en todo después su creación en 2013. Eran casi 10 años que yo acompañé la alianza y yo pude abrir un poco mi visión del mundo, en pasando por América Latina, Asia y África, y dejar el eurocentrismo un poco atrás. Pero ahora, bueno, como ciudadano libre y con un libre pensamiento, bueno, la manera de proponer una intervención sobre el impacto de las elecciones europeas, sus resultados, su impacto regional europeo y global, es una presentación muy personal. No es motivado por, decimos, por una visión de un partido, una familia política, sabiendo que claramente yo soy socialdemócrata, me quiero socialdemócrata, socialista cuando estoy en el sur del mundo, más socialista que socialdemócrata, pero las convicciones no se dejan con un mandato político, y la manera de pensar y la manera de actuar continúa. Gracias por su interés por la Unión Europea en las elecciones. Bueno, volviendo después mi pasaje por la Alianza a Bruselas, claramente no es el pasado, también es el futuro y las relaciones muy personales y amicales con muchos de los actores políticos, de los sindicatos y de la sociedad civil es todavía una gran motivación para no perderse en una vida de jubilado a cultivar el jardín. El jardín que tenemos que cultivar es el jardín, el paisaje político. Este paisaje político en los diferentes continentes necesita una continuación de la lucha y de manera de actuar. Bueno, habéis seguido ciertamente a través de los medios, la prensa, la televisión y los medios dichos sociales, que demasiado veces yo considero que son más antisociales que sociales, lo que se pasó con las elecciones. Tenemos un nuevo Parlamento Europeo con una mayoría que voy a explicar después. Tenemos actores y tenemos nuevo o no nuevo liderazgo a nivel europeo y sobre todo tenemos que discutir lo que se pasó con estas elecciones europeas. Ahora, antes de juntarme a esta conferencia, yo he aprovechado de ver durante 30 minutos la apertura de los Juegos Olímpicos, ¿no? Claro, París, yo he vivido durante 10 años en París, es una cosa, pero había mucha protesta ya en París cuando se veía el presidente Macron, que como resultado de la elección europea y de la derrota de su partido, eh, ha disuado del Parlamento y ha convocado elecciones con resultados bastante complicados y ahora no acepta de nombrar un primer ministro o una primera ministra de la izquierda francesa. Es un desastre, pero esto es también impacto de estas elecciones europeas que hemos visto. Bueno, pues luego lo más importante ahora, conocemos la figura de la nueva y antigua presidente de la Comisión Europea. Sabemos que el compañero
Antonio Costa estará el nuevo presidente del Consejo Europeo y hemos visto también que fue elegido Roberto Metsola de Malta como nueva presidenta del Parlamento Europeo. Y la semana pasada y esta semana había la composición de la elección de la presidenta y la composición de los grupos y también las posiciones de los diferentes grupos del Parlamento Europeo. ¿Puedes mostrar los resultados en cuanto a la composición del Parlamento, por favor, Irán? No, esto después, no, los nombres de diputados y grupos parlamentarios que tenemos. ¿Estás buscando? Esto es bueno, importante también, antes de continuar, la participación por país, porque normalmente se dice hay un porcentaje de participación al nivel europeo, pero en esta gráfica podéis ver la diferencia en la participación en los votos muy bajo en Portugal, lo que es sorprendente por un país que es muy activo al nivel europeo, pero muy importante en Bélgica y Luxemburgo, y la explicación es que en estos dos países la participación en las elecciones está obligatoria. Una vez que estás en la lista de votantes, tienes que participar, si no, también hay un riesgo de una multa, lo que explica que en estos países es importante. Y otro porcentaje importante que podéis ver es Malta. Claro, Malta es una pequeña isla y con esta pequeña isla, claro, la gente se moviliza por Europa porque, claro, sobre todo con Metsola y la política europea del gobierno es importante. Podéis ver también unas variaciones y bueno, ciertamente Irán va a enviar todo esto después de la conferencia, pero podéis ver que el porcentaje general al nivel europeo era de 51% de participación, lo que está bastante bajo. Por Alemania, casi 65%. Es, bueno, no es sorprendente, pero la situación en Alemania era que los que ganaron las elecciones eran la democracia cristiana, la CDU, con 30%, y había 16% por AfD, por los fascistas, los nuevos fascistas, y el SPD solamente en tercera posición, y perdieron mucho los verdes en estas elecciones. Y el voto en Alemania, la particularidad, la piedra de lo que perdieron los socialdemócratas era sobre todo debido a la no movilización de muchos votantes y también a la salida de votantes del SPD hacia un nuevo grupo de izquierda que se llama BSW, con el nombre de su presidente Sarah Wagenknecht, una antigua figura de la izquierda. Pero claramente, en un cierto sentido, yo personalmente considero que era un drama de ver bajar otra vez el resultado del SPD en Alemania, pero bueno, yo no tengo la impresión que el partido está trabajando sobre las conclusiones y las consecuencias que debería. En Francia podéis ver que la participación era como 51%, muy bajo también, y con la consecuencia que ya yo mencioné. Otro país muy preocupante es Croacia, un nuevo país que entró también en el espacio Schengen, pero bueno, con una muy poca participación por un país que tiene muchos beneficios de la Unión Europea. ¿Qué son las razones? Mi interpretación, mi observación e interpretación, la baja participación está debido, en primero, que estas elecciones continúan a no estar elecciones europeas. Es el paralelismo de elecciones nacionales por el Parlamento Europeo, pero no son elecciones realmente de carácter europeo. ¿Qué quiere decir? Yo quiero decir que lo que se pasa con esto, vamos a ver esto después, pero los comentarios sobre la baja participación es
que no hay listas europeas. Los alemanes solamente pueden votar por alemanes, los franceses por franceses, los griegos por griegos. Y continúa una situación en la cual los votos son más motivados por razones de política nacional que de política europea. Hemos pensado en el pasado presentar lo que se llama en alemán Spitzenkandidat, un término que se adoptó también en los otros países, y una disputa entre los dos grandes grupos, socialdemócrata y del Partido Popular, para ver quién tiene la presidencia. Ha movilizado en la época cuando Martin Schulz y el Juncker de Luxemburgo eran los dos candidatos. La última vez ya Timmermans y Weber no era tan movilizador, y esta vez teníamos un excelente Spitzenkandidat por el lado socialdemócrata, mi compañero y amigo Nicolas Schmidt, antiguo ministro de Trabajo de Luxemburgo, y también el último comisario del empleo, que hizo durante 5 años muchas cosas al nivel europeo, y tenía un balance muy impresionante. Pero en el debate, en Alemania, por ejemplo, no había debate entre los Spitzenkandidaten, no había nada. Y todo era motivado más o menos por razones de crítica del gobierno en plaza, y no por las orientaciones de la Unión Europea y las temáticas muy importantes. Y pues, otra observación: yo me recuerdo en el pasado he participado a la elaboración, por ejemplo, del manifiesto del Partido Socialista Europeo. Todos los partidos europeos tienen sus manifiestos, pero estos manifiestos no se conocen en los Estados miembros porque los partidos políticos nacionales no les comunican. Y por eso yo tengo una duda que sirva algo toda esta energía que se pone en la elaboración de manifiestos, y también a nivel nacional. Los manifiestos son importantes por el dentro de los partidos, pero por el público y por los medios no por lo tanto. Lo preocupante que yo veo es sobre todo el aumento de la extrema derecha y del populismo. Tenemos un gobierno con extrema derecha en Holanda, pero ganó las elecciones en Holanda, las elecciones europeas, una coalición entre verdes y una coalición verde y roja, que quiere decir que los verdes y los socialdemócratas se presentaron en una lista para enfrentar la derecha, los liberales y la extrema derecha. Y el resultado es que ganaron. Se puede también que por el futuro este puede ser un ejemplo en otros países. Vamos a ver. Y tenemos aquí podéis ver, todos estos son documentos que podéis encontrar en la página web de la Comisión Europea. Podéis ver los resultados países para países con los colores que podéis ver. Y bueno, claramente tenemos la excepción española, con un PSOE muy fuerte, otra vez en las elecciones europeas. Tenemos la observación en Francia con el renacimiento de la izquierda y sobre todo del Partido Socialista. También Italia, que hace diferencia con un grupo del Partido Democrático muy importante, y Portugal, claramente, que también donde la socialdemocracia se sale bastante bien. Así vemos que ahora vamos a volver a ir a la composición del Parlamento, por favor. Sí, esto. ¿Puedes agrandir un poco más? Sí, perfecto. Tenemos 770 escaños por toda la Unión Europea, que no es mucho, pero no vamos a entrar en la llave de repartición entre los diferentes países, hallando de Malta hasta Alemania. Pero lo que es importante es la cuestión de las mayorías. Lo que se pasó después de las elecciones, había un debate muy importante, público y no público, sobre las posibilidades de coalición. A saber, la particularidad del Parlamento Europeo, por lo que no lo saben, no hay coaliciones gubernamentales, no hay contratos de coalición. Estos son acuerdos generales, y esto se traduce o no se traduce para acuerdos entre los dos grandes grupos, el Partido Popular Europeo y el Grupo Socialdemócrata
y los progresistas en el Parlamento Europeo. La cuestión era cómo hemos observado antes las elecciones europeas, entre enero y mayo, un cierto acercamiento entre el Partido Popular Europeo, dirigido por el bávaro Manfred Weber, de la Unión Cristiana Social de Baviera, y la derecha, extrema derecha, en muchos votos, atacando lo que se llama el Green Deal, y la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Había muchas preocupaciones diciendo qué va a pasarse si estos componen una mayoría. Vamos a ver si la derecha se abra hacia la extrema derecha, si ellos tienen una mayoría. Esto va a cambiar completamente la ruta de la Unión Europea. Y esta preocupación, por el momento, está, como decimos, en stand-by, porque el acuerdo que era la base del voto en favor de Ursula von der Leyen como antigua y nueva presidenta reconocida de la Comisión Europea, está basado en un acuerdo entre el Partido Popular, el Grupo Socialdemócrata y los liberales, le Renew Europe, Renovar Europa, en la cual el partido de Macron era dominante en la última legislatura, pero esta vez han perdido mucho. Y la cuestión era, ¿van a integrar o no van a integrar los verdes? La franja de derecha en el Partido Popular no quería los verdes, pero Ursula von der Leyen les quería integrar como esto. Hay un acuerdo que existe ahora entre los cuatro grupos para formar decimos, una mayoría democrática derecha, centro, izquierda, y no se necesita votos del grupo de reformistas europeos, de los patriotas por Europa, el último grupo creado por Orbán y la extrema derecha. Hay el ESN, que también es un grupo de extrema derecha, y hay muchos que por el momento no están inscritos, y en estos, el ENI, no inscritos, encontramos los 16 del AfD, los nuevos fascistas alemanes, porque en los otros grupos de extrema derecha no los querían. Pero yo personalmente pienso que esto es solamente una cuestión de tiempo hasta su integración en uno de esos grupos. Y yo personalmente pienso que está bien que había el acuerdo entre los cuatro grupos políticos, pero no estoy seguro que esta va a mantenerse en los votos por los actos legislativos en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, sobre todo cuando se trata ya de las cuestiones en las cuales hay desacuerdo fundamental, que es la lucha, las consecuencias, en cambio la política de agricultura común, política común de agricultura y otros, pero bueno, esto vamos a ver en los meses que vienen. Esto es el Parlamento Europeo y como lo he dicho, podéis ver todos los detalles, todos los diputados de diferentes países, todo esto es muy bien presentado en el sitio web de la Comisión Europea y como esto yo no voy a entrar, pero si consideramos ahora que esto es el Parlamento, el otro es el Consejo Europeo. Está seguro, la base del acuerdo también entre los cuatro grupos era que Antonio Costa sería por 2 años y medio el presidente del Consejo Europeo, que es la conferencia de los jefes de gobierno y de Estado de la Unión Europea. Pero cuando se ve el paisaje de estos países, cuando se sabe que en Finlandia, en Suecia, en Holanda, en otros países hay gobiernos que tienen el acuerdo consensual con la extrema derecha. Vamos a ver cómo va a componerse, cómo estará la composición de la futura Comisión Europea, porque son los Estados miembros que hacen la propuesta de estos comisarios europeos. La von der Leyen ha propuesto nuevos títulos por comisarios, un nuevo comisario a la defensa, un comisario por la pesca y los océanos y un comisario por la vivienda y otro. Por el momento es prometido, pero no es actuado. Y lo que va a pasarse es que el Parlamento Europeo tiene que consentir a las propuestas de los Estados miembros, después audiciones de los candidatos comisarios. Y estas audiciones van a jugarse en octubre
y la audición se hace por las diferentes comisiones del Parlamento Europeo y ciertamente es un momento muy importante, muy interesante. Yo estaré en Bruselas por seguro para seguir estas audiciones y en el pasado ya había casos que el Parlamento rechazó propuestas de Estados miembros de la Unión Europea. Esto es ciertamente un proceso muy importante. Es solamente una vez que conocemos la composición de la nueva comisión con los portafolios ahora que conocemos el Parlamento y después que vamos a ver por el Consejo Europeo, eh, o solamente después de este momento vamos a entrar en la parte legislatura, sabiendo que la crisis, diferentes crisis continúan y sabemos que también que normalmente no hay tiempo a perder y con las elecciones que vamos a tener en los Estados Unidos en noviembre, bueno, octubre y noviembre estarán meses muy, muy interesantes. Bueno, para ir un poco en más detalle y para concluir a un momento dado, eh, Irán, ¿puedes mostrar, por favor, las orientaciones de la von der Leyen? Porque quiero hacer algunos comentarios sobre su programa. Sí, esto. Como candidata, Ursula von der Leyen hizo una intervención. Empezamos con el uno. Eh, hizo un discurso en el Parlamento Europeo y tenía bueno, más de 500 votos en su favor, que eran mucho más que la última vez, que tenía un poco más de 400, cuando había el riesgo que ella se pone con la extrema derecha o la derecha de la presidenta del gobierno italiano esta vez. Pero, como lo he dicho, tenemos por el momento una mayoría del centro democrático del Partido Popular, pasando por la socialdemocracia, los verdes y los liberales. Los 10 puntos, no voy a entrar en todos los puntos, pero Irán deja por favor el 1. Va a enviar todo esto, que es un resumen de lo que podéis también ver en el documento en el sitio oficial de la Unión Europea. Bueno, las presentaciones son interesantes porque integran puntos que se puede ver qué son los compromisos hechos en dirección del Partido Popular, qué son los compromisos hechos en dirección de los liberales, de los verdes y de la socialdemocracia. El primer punto no decimos que voy a perderme mucho, pero podéis ver que investigación, pacto industrial limpio y todo eso, claramente insistiendo sobre el mercado único, que podemos leer quién tiene un interés en esto. Nuevo es el punto 2, una nueva era para la defensa y la seguridad europea. Claro que bueno, en el pasado siempre se habló de una unión de defensa, pero bueno, era solamente una cuestión del armamento. Cuando los franceses decían necesitamos un ejército europeo, la traducción era los otros europeos, por favor, que compren las armas francesas, pero no había una gran idea de un ejército, una política de defensa, pero claro, con la competencia entre los Estados Unidos y China, la intervención rusa en la guerra de Rusia en Ucrania, la cuestión de la defensa volvió y ahora todos los estados en la Unión Europea están haciendo inversiones importantes en la defensa, a empezar ya con mi país, con Alemania, y la propuesta que es un acuerdo general entre los cuatro grupos, es un comisario de la defensa, sabiendo que la Unión Europea por tratado no tiene competencia en materia de defensa. Bueno, claro, una Europa más segura y protegida nadie está en contra. Pero ¿qué quiere decir esforzar las fronteras comunes? El Frontex, los escándalos les conocemos, de las islas griegas a otros, el rechazo de migrantes que quieren llegar a la costa europea, y cuando se dice ser justos y firmes en materia de migración, sabemos que la política es mucho más rechazo por el exterior
y en el interior la extrema derecha está aprovechando mucho de la cuestión de la inmigración para dividir las sociedades. En esto, claramente hay consenso de todos por la Unión Europea de Defensa, por la inmigración, sabiendo que había un pacto europeo sobre migración y asilo, pero sabemos también que muchos países no quieren saber nada de la repartición de los migrantes llegando y por eso algunos países como el mío están acogiendo muchos migrantes, al más de 1 millón. El punto 3 es un punto que se puede ver claramente. Esto es el punto llave por la socialdemocracia. La justicia social en la economía moderna, bueno, esto es, decimos, el jargón es la manera de hablar a nivel europeo, pero tenemos ahora por 4 años un pilar social europeo que es muy interesante y que fue decidido en la cumbre de Göteborg, y ya antes de llegar a Solidaridad en 18, antes de llegar a la Alianza, he participado por las ONGs del sector social a su elaboración. La transición justa, esto es el tema emblemático del cambio de una era industrial fósil hasta la era digital y también con la lucha contra el cambio climático, pero hay mucho miedo en cuanto al futuro del empleo. Para dar un ejemplo de hoy en día, una gran empresa alemana que produce detalles, productos por la industria automóvil, va a licenciar 14.000 personas porque los coches eléctricos hay un cambio en la movilidad, vamos a la electromovilidad, y esto se pierde empleos. Y claramente son en el sector automóvil en Europa son empleos de calidad muy bien pagados. Y si esta gente pierde este empleo, seriamente, políticamente habrá una tendencia hasta la extrema derecha. El empleo de calidad, claro, es que decía que calidad con condiciones de trabajo, por una parte, también el aspecto de las organizaciones sindicales, el diálogo social. La cuestión del presupuesto, vamos a volver en esto, un pacto del diálogo social, bueno, hay cuestiones de diálogo social que se trata al nivel europeo, hay otras que se trata solamente al nivel nacional. Lo que está importante, la estrategia lucha contra la pobreza. Esto es una temática no nueva, pero bueno, la Unión Europea no ha logrado avanzar de manera impactante en la lucha contra la pobreza. Por eso esta temática viene y incluye también la pobreza en la gente sin domicilio fijo. Una cuestión social que ha aumentado en importancia en toda la Europa es la cuestión de la vivienda, porque un acceso a una vivienda digna y sobre todo una que la gente de medio ingreso o de ingreso bajo puede financiar es una gran dificultad. Que sea en Madrid, que sea en París, en las grandes ciudades francesas, que sea en Ámsterdam, en Malmö, en Göteborg o Estocolmo o en Berlín ahora también, es un drama, no solamente por la joven generación, pero también por la gente trabajadora. Por eso el Grupo Socialdemócrata ha insistido mucho a poner en la agenda europea la cuestión de la crisis de la vivienda. Fondo Social por el Clima, claro, y política de cohesión y crecimiento. La política de cohesión es para luchar contra las diferencias entre regiones europeas. Bueno, vamos a avanzar un poco más rápidamente, solamente que veáis la cuestión de dignificar las sociedades, mantener calidad de vida, y en esto el punto ciertamente muy caliente está una reforma de la política agrícola común, porque yo no sé si habéis visto las manifestaciones. Espera. No, no tan rápido, por favor. No, no sé si habéis visto en abril y mayo las manifestaciones muy violentas de los agricultores en Bruselas y otras capitales europeas. Lo que es importante es la cuestión de proteger nuestra democracia, porque conocemos el modelo húngaro, hemos visto lo que se pasó
en Polonia con el PiS antes y vemos las dificultades que tiene el gobierno democrático de Polonia para volver a establecer el Estado de Derecho. Esta cuestión es fundamental, el aspecto del Estado de Derecho. La buena noticia, finalmente, en el discurso por lo menos de la von der Leyen, ha integrado algo que ya hemos discutido, y yo hice también la propagación de esto, la condicionalidad entre la obtención de fondos europeos y el aspecto del Estado de Derecho, porque tenemos el ejemplo de Orbán en Hungría, esto no respecto al Estado de Derecho, pero que los fondos europeos. Y por la Meloni no lo hace en Italia tan abiertamente que Orbán, pero es un poco lo mismo, el similar. Venemos al punto 7, porque esto me parece importante, la Europa global. Claro, la von der Leyen sin concertación ninguna, ni con el Consejo Europeo, ni con el Parlamento, ni con los otros comisarios, desde el primer momento, primer tiempo de la guerra de Rusia en Ucrania, ha apoyado a Ucrania y se posicionó muy claramente del lado de los ucranianos. Lo que a mí me parece importante, y yo sé que los compañeros han insistido mucho que esto aparezca también en su programa, es la cita que podéis leer, la guerra en Gaza, ¿eh? Que esto es algo en algunos Estados miembros, no se habla de la guerra en la Gaza y otros quieren poner a justo título, no se puede justificar crímenes de Israel en Gaza que son del carácter los mismos crímenes que hacen los rusos en Ucrania. Condenamos los rusos en Ucrania y como es Israel y como tenemos miedo de la cuestión de acusarnos de antisemitismo, no se dice nada. Por eso esta frase me parece, bueno, es un jargón muy diplomático, pero se puede utilizar, es importante. Y lo que me parece importante también, el último punto, un enfoque en la política de vecindad con posible comisario por el Mediterráneo, que ciertamente está necesario porque la antigua presidenta de Estonia va a suceder a nuestro compañero español como la alta representante por asuntos exteriores. Y como ella viene de Estonia, del mar Báltico, claramente su visión y su conocimiento del sur ciertamente no es al mismo nivel que su predecesor, por eso es una manera de equilibrar. El punto 8, vamos a ver claramente las políticas de comercio, una reforma del OMC y la frase, la cita que he puesto al final a través de la inversión, la cooperación, Global Gateway, la cooperación entre América Latina y Caribe en torno a nuestros, y esto es importante cómo vamos a interpretarlo o van a interpretarlo a nivel europeo, en torno a nuestros intereses compartidos desde la seguridad hasta la energía. Porque cada vez que hablan de cooperación internacional de desarrollo y cuando se ve los intereses en la cooperación que podemos observar cuando vienen europeos en América, a Chile, Argentina u otros países, la cuestión no es la promoción de la defensa de la democracia, se llama litio y otras materias primas, y por eso, bueno, es ciertamente necesaria encontrar y luchar por un balance entre los intereses definidos por el norte y los definidos por el sur. Lo que observamos y lo que se puede cambiar las cosas es que sobre todo en África ahora muchos africanos piden que no empezamos a definir los intereses europeos, tenemos que tener en cuenta y partir de los intereses de los africanos y del sur en todo esto, pero esto sería un cambio muy importante y vamos a ver quién va a tener el portfolio de comisario a la cooperación. Bueno, el multilateralismo, claro, esto es, vamos a ver lo que va a salir en la cumbre del futuro organizado por el secretario general de la ONU, y el punto 10 claramente, no puedes hacer políticas si no tienes un presupuesto. Y esta cuestión del presupuesto europeo, de las posibilidades de aumentarlo ahora 1%,
no es mucho, aumentarlo a 2% y vamos a ver otras formas de ingreso de impuestos europeos transnacionales. Es un debate que no es tan nuevo, pero va a volver. Bueno, para concluir, esto decimos, estamos en una fase, conocemos resultados, conocemos los líderes, las personas que van a representar estas políticas, pero bueno, ahora viene el verano, las vacaciones, vuelven a Bruselas en septiembre y vamos a ver cómo va a presentarse esta nueva mayoría. Y para terminar, podéis ver aquí la luz. Sí, podéis ver cómo se compone el grupo socialdemócrata al Parlamento. Iratxe se fue reconducida, que muy bien, la conocemos, es mucho más que una compañera, amiga también. Los vicepresidentes podéis ver, y no voy a entrar en los detalles, pero hay una buena representación. Tenéis los vicepresidentes y cuestores del Parlamento Europeo. La buena noticia, como podéis ver, Javi López ahora es uno de los vicepresidentes del Parlamento Europeo, tanto que nuestro compañero Víctor Negrescu, de Rumania, que es un amigo también, y sobre todo Catalina Vale, que ya fue vicepresidenta, y el Grupo Socialdemócrata ciertamente va a pedir que mi tiempo, en 2 años y medio, que Catalina sería la próxima presidenta del Parlamento Europeo, porque hasta ahora siempre había 2 años y medio PPE y 2 años y medio socialdemócratas. Podéis ver lo que es importante, los que tienen las presidencias, las comisiones. Tenemos la presidencia de la Comisión de Regiones, del Medio Ambiente, de las Mujeres, de Economía y del Mercado Interior. Y abajo podéis ver quiénes son los coordinadores del Grupo Socialdemócratas en las diferentes comisiones. Yo he enviado también a Irán la lista, yo no voy a entrar en los detalles, la lista de las diferentes comisiones del Parlamento Europeo con sus presidencias y con sus coordinadores. Lo que por el momento no conocemos los detalles, pero estará importante a seguir por las delegaciones del Parlamento Europeo, sobre todo las delegaciones con México, con Chile, con América Central, la Comunidad Andina y el Mercosur, y todo esto va a definirse ciertamente en septiembre, por lo menos tarde. Y vamos a ver también la Asamblea Parlamentaria América Latina, Unión Europea. La información que tengo yo, que los socialdemócratas no van a tener la copresidencia esta vez. Y como habéis visto, el compañero Javi López ahora está vicepresidente del Parlamento. Aquí estamos. Bueno, hay muchas cosas a seguir. Es un momento siempre muy, decimos, apasionante, no solamente por los europeos y para mí personalmente, y espero con esta presentación ya he podido darles una impresión o algunas informaciones con mis observaciones y comentarios sobre dónde estamos por el momento al nivel europeo después de las elecciones. Y gracias por su atención. Gracias, Connie, por tu presentación. Sí, con gusto, en un momento más comparto los documentos que me envió Connie para el conocimiento de todas y todos. ¿Alguna pregunta, comentario? Margarita Bolaños, te veo con ánimo. Abra su micrófono. No te escuchamos. No, no te escuchamos, Margarita.
¿Alguna otra deseo de intervención, pregunta, comentario? Se vale preguntar, compañeras, compañeros. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Y ya te escuchamos, Margarita, ahora sí. Sí, sí. No, es que quería revisar el decálogo, me pareció muy interesante, una buena guía para tener en la discusión. No sé, me levanté un momentito, pero no veo, digamos, en el decálogo la relación no bien tipificada con el otro bloque, con Rusia, con China, con Estados Unidos, el papel, es decir, un poco ubicar en el contexto cómo se mira Europa, ¿verdad? En relación a este complejo panorama geopolítico. Y para nosotros en América Latina y para el mundo más pobre, eso es fundamental. Esa es la primera pregunta. Sí, Connie, ¿alguna respuesta? Normalmente un político dice muchísimas gracias por la cuestión y dice, bueno, mi opinión personal es lo siguiente, ¿cómo se ve Europa? Europa está consciente de esta, decimos, esta situación bastante complicada porque económicamente su peso es mucho más de peso político. Y esto está debido a que, bueno, los Estados Unidos tienen 50 estados, tienen un presidente, tienen un gobierno. Nosotros en Europa tenemos 27 gobiernos y tenemos instituciones transnacionales que necesitan mucha coordinación. Y esto ya de manera estructural es una diferencia muy importante. Claramente que China tiene un parlamento, pero no cuenta y tiene el jefe de partido, el jefe de Estado, bueno, que no tienen, no están en estos mismos procesos democráticos. Y el desequilibrio es entre poder económico y poder político. Y en este sentido, los europeos están conscientes, están por muchos años, no es nuevo, están buscando a encontrar decimos, un nuevo balance y cómo contar, pero en términos de habitantes, cuando tú tomas los europeos, ¿eh? 500 millones y el resto del mundo, y con el regreso demográfico que tenemos ahora en Europa, en 50 o 100 años, vamos a ver donde hay la mayoría de la gente viviendo en el mundo, y no es una cuestión de ricos y pobres, pero claramente después los periodos del colonialismo y de la industrialización en la cual el centro del mundo era Europa, yo me parece que hay algunos lúcidos que empiezan a entender que necesitamos una otra definición del papel de Europa, pero decimos, algunos continúan a vivir con esta imagen que el centro del mundo es en el norte, en esta parte del mundo, y al mismo tiempo ven que en los conflictos entre los americanos, chinos y rusos, Europa está presente, pero no está una Unión Europea fuerte ni unida. Y claramente rusos y chinos van a hacer todo esto para evitar que sea fuerte. La otra cuestión política, lo hemos visto con la guerra de Ucrania, siempre por algunos países la relación primordial de transatlántica, ¿no? Y buscando el apoyo de los Estados Unidos, lo hemos visto por Ucrania o otros conflictos en el mundo, y el transatlantismo tiene un peso muy importante y no hay por el momento, no hay un debate de una alternativa. Claramente el miedo es que Trump gana las elecciones y Trump va a enfrentar a los europeos diciendo, si tenéis una guerra tenéis que resolverlo, u otras sus cuestiones. En este sentido, vamos a ver, pero yo personalmente yo entiendo de dónde viene el transatlantismo, sobre todo en países como el mío, en el cual los americanos fueron los liberadores con los rusos después de la segunda, al final de la Guerra Mundial. Y por eso la visión de América culturalmente, políticamente, es una otra que en otras partes del mundo. Lo entiendo. No lo comparto, pero lo observo. Y esto es una buena cuestión.
a la cual yo puedo solamente responder sí, es un proceso y los europeos tienen definirse y esforzarse, unirse, pero esto yo lo observo y lo digo y comparto por 15, 20 años ya. Gracias, Connie. Edith Chávez, por favor, y después Héctor Mairena. Muchas gracias, Irán. Muchas gracias también por la excelente exposición. Nos han puesto muy rápidamente en contexto de qué está pasando en Europa. Mi cuestionamiento va en relación a lo siguiente. Sabemos que ahora esta ola democrática que ha llegado a Europa pudiera representar una oportunidad también para los países del sur. Acaba de comentar precisamente que en esta correlación de fuerzas políticas, el sur está haciendo un esfuerzo también por aparecer de manera cada vez más contundente en la agenda política internacional. La pregunta es la siguiente. Con el arribo, con el reforzamiento de la socialdemocracia en Europa y las izquierdas, por ejemplo, en América Latina, en esta lucha constante entre la izquierda y la derecha, hasta dónde el que Europa esté en este equilibrio de fuerzas que nos acaban de comentar es una oportunidad para los países del sur para aparecer en la agenda más allá de los factores eminentemente económicos y políticos. Gracias, Edith. Bueno, para precisar algo, la socialdemocracia, como resultado de las elecciones europeas, ha continuado a perder votos, ha bajado a 137 y es la tercera vez siguiendo que estamos perdiendo, no estamos ganando, pero la buena noticia, nos mantenemos a un nivel importante y por eso tenemos una representación bastante bien en el Parlamento, en las comisiones y todo esto, pero en general, cuando se observa la situación de la socialdemocracia, no voy a entrar en todos los países, hay buenas noticias. Hay buena noticia del Reino Unido. Aquí Starmer ciertamente no es un izquierdista, ¿no? A la diferencia de Jeremy Corbyn, pero ganaron los laboristas en el Reino Unido y lo ganaron claramente. Esto es algo de muy, muy positivo. Pedro Sánchez en España, muy positivo. La vuelta ahora de los socialistas portugueses que perdieron las elecciones, pero bueno, vamos a ver los resultados por el momento. Es positivo también, pero la vemos en Alemania, hemos pedido, en Francia, es la reconstrucción, después una casi desaparición, ¿no? Vuelven de 1,5% hasta 14% en una coalición bastante importante y sobre todo en haciendo muchas concesiones ahora con Jean-Luc Mélenchon, que es un izquierdista que odia a Alemania, que odia la Unión Europea, pero los socialistas franceses se juntaron con él por razones tácticas. Y vamos a ver si tenemos una primera ministra de izquierda, centro izquierda en Francia. Claramente esto sería algo de muy importante, pero esto es debido para evitar la extrema derecha. Y Macron, por la tercera vez, evitó la extrema derecha con el apoyo de la izquierda y por la tercera vez rechazó la idea de hacer compromisos con la izquierda. Y si esto sale malo, yo estoy seguro que la próxima presidenta estará la Le Pen, ¿no? Y personalmente estoy observando la ascensión de Le Pen, padre y hija, desde 82, he seguido todo esto, pero esto puede ser otra conferencia. Pero después tenemos en Bélgica situación muy difícil, en el sur perdieron, en el norte del país se mantenieron, pero no muy fuerte, y ahora están componiendo una nueva coalición en la cual se puede que habrá los socialdemócratas del norte, de Flandes, pero no los socialistas del sur, ¿eh? Y que antes siempre era que había los dos partidos dentro de una coalición de gobierno cuando podían componer el gobierno. En Holanda, nueva experiencia y los socialdemócratas no han empezado a discutir eso, pero a mí me parece muy interesante una convergencia electoral entre los verdes y socialdemócratas que logró ganar las elecciones. En Dinamarca se mantiene el gobierno socialdemócrata, que es un gobierno de coalición también, con Mette Frederiksen, un personaje impresionante,
y con la crítica de muchos socialdemócratas y socialistas de izquierda, que su política de migración sería un poco, decimos, regresante o de regreso, no progresista, pero se mantiene bien. En Suecia, en las encuestas, el partido está bien, se mantuvo en las elecciones europeas, pero vamos a ver por las próximas elecciones si pueden ganar. En Finlandia teníamos una primera ministra emblemática y hemos perdido gobierno. En Polonia, muy complicado, es el centro derecha, que son los únicos que pueden ganar las elecciones democráticas en los países bálticos. La socialdemocracia no está muy fuerte en el sur, en Croacia, débil. En Eslovenia estamos en la coalición de gobierno y la ministra de Asuntos Exteriores es la compañera Tanja Fajon. En Austria, la extrema derecha está aumentando. Y como esto, Italia, habéis visto, el PD está con nuevo liderazgo, hay una perspectiva buena. Malta es es una isla pequeña, un poco aparte, pero en ese sentido yo diría que, bueno, la socialdemocracia ha logrado a mantenerse, perdiendo un poco, pero no demasiado. Pero la cuestión es que en cuanto a la relación con el sur, yo no soy el único que dice que necesitamos más internacionalistas dentro de los partidos europeos. Y cuando lo digo, es una observación personal, es lo que viví en los últimos años. La preocupación de los partidos son las elecciones europeas, son las elecciones nacionales y no las europeas. La política internacional es por delegación. Tenemos uno o dos. Tenemos antiguos, la IUSI, que ahora están secretarios internacionales de partidos. Y hacemos delegación y hacemos viajes en otras partes del mundo durante un día o 3 días con 10.000 encuentros, pero sin profundizar para entender qué es la situación de países, ¿no? Y esto es mi crítica, y lo digo públicamente, ¿no? Lo he dicho ya antes, pero ahora lo repito. México, tenemos tu ejemplo, Irán, es un país muy, muy complejo. Y tú no puedes viajar en un día o 2 días a México y volver a tu Parlamento Nacional y decir, estuve en México, así estamos. Las fundaciones hacen un trabajo de informe, pero es un filtro también, en cierto sentido, y por eso necesitamos, y esto sería ustedes, ¿no? A pedir mucho más, a definir esto lo queremos, esto lo estamos esperando del norte, y no que el norte dice, si queréis vamos a hacer este conjunto. Y como lo he dicho, ahora política comercial quiere decir materias primas, litio y todo lo que se necesita por la transformación. Y en ese sentido yo digo, es un trabajo que hacer, pero ya decimos, yo lo había escrito en el momento de cuando empezó la pandemia, que la necesidad de encontrar soluciones a nivel nacional ha conducido mentalmente a los líderes políticos a pensar otra vez mucho más en un cuadro nacional que en un cuadro internacional. Y esto es el proceso de los últimos años. Tenemos que ver cómo podemos volver a un otro proceso para reanimar un real internacionalismo, que es la base de comprensión mutua. Gracias, Connie. Héctor Mairena y después Maribel Güedes. Muchas gracias, Irán, y muchas gracias, Connie. Un gusto verte y saludarte. La respuesta anterior, de alguna manera, responde a mi pregunta, pero de todas maneras la voy a hacer. ¿Prevés cambios, modificaciones en la política exterior de la Unión Europea hacia América Latina? Gracias. Bueno, los cambios, yo diría, tenemos que, depende de ustedes o de nosotros, porque ahora todo esto no vamos a reinventar el mundo, pero ahora con una nueva legislatura, con actores que vuelven, con actores que están, y por ejemplo, la compañera Ana Jalul, esta vicepresidenta de la Comisión Política Exteriores en el Parlamento ahora, es necesario en mi gestión, sería utilizar entre octubre y diciembre estos 3 meses
para establecer una agenda y llegar con una agenda diciendo esto es lo que queremos. Y no esperar que la Unión Europea impone otra vez su agenda, y su agenda está una agenda reducida, en mi opinión, modesto. Gracias, tanto a Héctor como Connie. Maribel. Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están todos? Un abrazo desde Venezuela, que tenemos elecciones el domingo, son nuestras elecciones presidenciales. Connie, saludo, ¿cómo estás? Mira, mi pregunta va orientada, es hacia, ¿tú consideras que en algunos países europeos la socialdemocracia se tendría que reinventar o verse como o nuevos retos, nuevos paradigmas para que no avance la extrema derecha? Esto es una temática muy larga, pero mira, lo que me parece son dos, tres cosas. La socialdemocracia era un factor cultural. La cultura del trabajo, la cultura tiempo libre, la cultura decimos, de un espacio de vida con referencias socialdemócratas, ¿no? El turismo social o todavía muchas cosas. Y esto se perdió y ahora me parece que los partidos en Europa, decimos, y en otras partes también, están demasiado concentrados en cuestiones de elecciones y de comunicación política en términos a mensajes políticos por elecciones. Y no están pensando los raíces y racines dentro de la sociedad. Es decir, nosotros continuamos a comunicar nuestras ideas y otro, pero hay cambios en la sociedad, individualismo, consumerismo y sobre todo con la extrema derecha que ha logrado con los medios asociales a integrar sus ideas dentro de la sociedad y hacer aceptar. Tenemos un ejemplo, la pandemia. En los dibujos de la pandemia era claro todo el mundo buscando la vacuna. Y después, con el tiempo, había los que empezaron a decir a la vacuna no necesitamos, es una invención, esta pandemia no se pasa nada. Era una minoría muy importante. Y con la atención media de los medios clásicos y de los medios sociales, ha aumentado, aparecen como mayoría y hemos abandonado la hegemonía cultural y política en este sector, es cambiar la sociedad. Y ahora, normalmente antes para nosotros, nuestra generación, la gente era buscando vacunas de protección por los niños y criticábamos cuando no había. Y ahora hay mucha gente en Europa que no quiere más vacuna por sus niños, diciendo, es un pequeño ejemplo, pero con este pequeño ejemplo puedes ver cómo dentro de un cambio societal hay una nueva hegemonía de idea que no es ni idea nuestra. Y yo lo he dicho por muchos años ya, reconstruir la socialdemocracia no es una reforma solamente de partidos, institución y otra agencia de comunicación, otros mensajes, otra comunicación política. Es mucho más, es ir en los barrios, estar presente y ocupar el terreno, como se decía en la otra época. Y esto, me parece, los franceses han logrado reconstruirse debido a esto. Los británicos también, los portugueses han perdido las elecciones, pero están muy presentes en el terreno. Los españoles también muy presentes en el terreno. Los italianos vuelven al terreno. Y todo esto es la base. Antes pensar elección, antes pensar gobernar, antes pensar coalición de gobierno. Gracias. Margarita Bolaños, volviste a levantar la mano. No te escuchas otra vez. ¿Me escucha? Sí. Sí. Bueno, saludos, Connie, que al principio hice el saludo, pero nadie oyó. Un saludo y todas. Me parece que ha sido una discusión muy estimulante. Hay muchos temas que me parece que deberíamos de trabajar. Mi gran preocupación ahora con lo que planteaba
Maribel, es que ese espectro político se ha cambiado, se ha diversificado de tal forma en Europa que es difícil para nosotros entenderlo. Es decir, antes estaba la izquierda y la izquierda, no había ni extremas izquierdas y todos los matices de la izquierda, una socialdemocracia bastante homogénea, bastante integrada y una pequeña derecha, ¿verdad? Es decir, podríamos decir que era, es decir, un gran círculo en el centro, un circulito a la derecha y un circulito a la izquierda. Pero eso ha cambiado, se ha diluido, ¿verdad? Sustancialmente y es difícil para nosotros, digamos, entender en esta, en esta, en esta compleja etapa que vive la humanidad, si la Europa realmente lo que lleva ahora es la agenda más de la derecha que la agenda global anticolonial que se planteó después de la Segunda Guerra Mundial. Que se planteó, no quiere decir que no haya concluido. Yo creo que esos hilos del colonialismo todavía no han terminado de desatarse, pero ahora la derecha ha impuesto una nueva agenda, ¿verdad? A la socialdemocracia, y las socialdemocracias se ven muy diluidas. Yo, la verdad es que a veces no sé si son realmente socialdemocracias o son, o son planteamientos de una derecha eh, muy colonial. Eh, entonces, me parece que hace falta un debate y que la Alianza Progresista también debería de tomar este punto de agenda para ver, porque también nos pasa en América Latina, ¿verdad? Lo que habíamos aspirado con la Alianza Progresista hace 8 años que me integré era un nuevo globalismo y ahora parece que hay un nuevo globalismo neocolonial que se está volviendo a imponer, ¿verdad? Y que nos toca profundamente. Y que tenemos que tener las herramientas eh, políticas, como las herramientas, las respuestas económicas que vamos a dar, y también las respuestas culturales, porque este cambio del espectro político también evidencia, influye o machaca o transforma eh, digamos, el ambiente cultural eh, global. Es decir, una cosa era hablar de la Europa, ¿verdad? Es que la Europa era el nuevo mundo, ¿verdad? El viejo mundo y nosotros el nuevo mundo. Ahora ya no somos ni viejos ni nuevos. Es decir, hay un cambio ahí de civilización, culturalmente civilizatorio, que también tendríamos que empezar a desmenuzar para entender cómo damos respuestas. Y un abrazo, Connie. Un Gracias, abrazo. gracias, Un placer Margarita. verte. Bueno, la primera cosa, la Alianza Progresista para mí es pasado, ¿eh? Yo no digo nada, está terminado, no tengo nada, pero la buena noticia es la Fundación Europea me ha preguntado acompañar un proceso y voy a trabajar con Irán y todos las y los otros y otras para definir un poco qué son las cuestiones sustanciales en la cooperación América Latina-Unión Europea, porque la Fundación Europea está financiada por el Parlamento y las instituciones europeas, por eso tenemos este vínculo, pero hay un espacio y yo estoy pidiendo que no sería acompañar la agenda europea, pero desarrollar una agenda y hacer una diferencia diciendo qué son las cuestiones fundamentales. Y una cuestión fundamental es qué se pasó dentro de nuestras sociedades de cambio y por qué hay una audición muy positiva, muy importante por la extrema derecha que no tiene respuestas a las crisis, múltiples crisis y policrisis. No tienen. Pero otra vez, como al final de los años 20 en Europa, dan la esperanza o dan la impresión de tener soluciones, pero la única cosa que quieren es destruir nuestras democracias en lo que se quiera. Pero lo que falta, me parece, toda modestia, no es porque yo tengo un pasado de muy izquierda de mi juventud, que no está en lo que presentó Irán, pero es otra cuestión. No estamos discutiendo la cuestión fundamental del capitalismo, el de neoliberalismo, tampoco el colonialismo. No hemos hecho había los movimientos de anticolonialismo de los años 50, 60. Tenemos
conocemos todo esto, hemos leído los mismos libros, teníamos las mismas referencias en la literatura y todo, pero el colonialismo, el anticolonialismo o decimos, la historia del colonialismo y de su impacto en las relaciones norte-sur, no hemos continuado a trabajar esto porque hablamos en inglés de partnership, pero la partnership entre socios no hay igualdad. Por eso lo he dicho, si el norte define sus intereses en cuanto al sur, el sur responde o no responde, esto no es esto. Después, la cuestión del capitalismo, la cuestión cómo se resolvió o no se resolvió la pandemia, la cuestión también de la calidad o falta de calidad del empleo, la cuestión de la reestructuración, como se dice, cuando se ponen miles de personas en paro. Todo esto es especulación y no hablamos más de especulación de mercados porque con los políticos de la tercera vía hemos introducido el neoliberalismo dentro de la familia socialdemócrata y no hay ruptura hasta ahora. Continúa. Y con el neoliberalismo han logrado cambiar la referencia que era esencial para nosotros. Nuestra referencia era la emancipación del individuo dentro y gracias a la sociedad. Y ahora su referencia es el individualismo puro, sin sociedad si posible, sin Estado y todo eso. Y nosotros no logramos volver a dar una otra definición que es la base de una acción colectiva. Y cuando los neoliberales han logrado destruir este modelo nuestro, es muy difícil construir solidaridades. Y con la que sea entre el norte y el sur, dentro de una sociedad, dentro de los trabajadores y todo. Y por eso me parece que hay cambios culturales que no se discutan dentro de la familia política. Porque queremos ganar elecciones, poner gobierno, estamos en la oposición. Pero estas cuestiones fundamentales, me parece, una red de fundaciones debería trabajar sobre estas cuestiones. Y yo estoy seguro que somos muchos y mucho más que pensamos. Y yo siempre me refiero a un discurso cuando se lee hoy, y si tenéis la oportunidad, tenéis que leer el documento de referencia de Willy Brandt, de Brundtland en la época, el documento sobre las relaciones norte-sur. Y a mí algunas veces yo tengo un poco, me hace frío en leyéndolo, porque yo digo, hemos perdido más de 40 años sin aplicar las consecuencias y sin aplicar las recomendaciones de Willy y de Brundtland y otros de la época, que eran, y por eso vamos a ver con ustedes si podemos tomar el tiempo, que no es un lujo, pero hacer un otro trabajo que no sería una conferencia por 2 días con una temática simpática, abrazarnos, bailar, beber y comer, bien, pero atacar al fondo, ¿no? Y yo me recuerdo que teníamos en el año pasado y por 2 años contactos con Claxo y otros intelectuales, tenemos a componer un poco una red de activistas académicos, no académicos, políticos, no políticos, sindicalistas y otros, para atacar estas cuestiones fundamentales. Irán. Adelante, amable. Ok. Buenas tardes a todos y a todas, ¿no? Un abrazo para Connie, que tenía un tiempecito que no lo veía. Yo tengo una inquietud basada en lo que dijo Connie y también en lo que dijo Margarita. Y creo que Maribel también habló algo sobre eso. Yo le voy a contar una anécdota primero de República Dominicana en la época de la dictadura de Trujillo. Ninguna actividad y ningún acto se hacía si previamente, como le decían a Trujillo, el jefe no daba la orden para que comenzara lo que fuese. Había una celebración en San Cristóbal, que era la provincia de su nacimiento. El jefe estaba allá, la tremenda orquesta Angelita llevaba el nombre de su hija y iban a comenzar a tocar. Pero como estaba San Cristóbal de fiesta, parece que uno de los muchachos jóvenes comenzó a tomarse unos tragos temprano. Y cuando llegó la fiesta y comenzó tocaron Salve San Cristóbal, que era un merengue dedicado a él. El joven se paró inmediatamente a bailar y sacó una muchacha. Y dijo Trujillo, ¿y qué es ese muchacho, ese atrevido que está bailando primero que yo, que soy el jefe?
¿Quién es él? Dicen, bueno, ese es el hijo de fulano de tal, que parece que está contento. Hay que tomar una represalia, vamos a cancelarlo, dijo. Averigüen dónde trabaja. Jefe, no trabaja en ningún lado. Dijo, bueno, pues, nómbrenlo y cancélenlo para que respete. Connie acaba de decir algo de que Margarita dice que estamos en una etapa de una globalización de la ultraderecha. Y eso se está viendo francamente. Muchos gobiernos populistas, aunque han habido mejorías en Europa y mejorías acá en la región, indiscutiblemente que tenemos que abrir los ojos porque esta gente están avanzando. Pero Connie dice que hay agendas y aparentemente nosotros no somos de mucha trascendencia dentro de la agenda europea. Y él decía de que a nosotros, a esta región, las agendas vienen, por lo que yo entendí, no son impuestas. Si lo hacemos la comparación con la época de Trujillo, estamos en el asunto mismo. Esto es lo que va. Pero que nosotros podríamos preparar una agenda. Entonces, como Connie tiene experiencia en esto, ahora en lo europeo, anteriormente en la Alianza Progresista Global o Mundial, ¿cómo podemos nosotros preparar una agenda? Debería comenzar Latinoamérica a prepararla nosotros a nivel de la APLA, llevársela entonces a nuestra querida compañera Macris para que ella la analice, la pondere y la pruebe, y que ella, que representa una organización mundial, sea la que hable con las 27 naciones que componen la Unión Europea para ver si a nosotros no se nos impone y entendemos nosotros, se nos da un poquito más del pastel, porque yo encuentro que se nos da muy poca cosa. Con excepción que yo sepa, yo sé que a los gobiernos les mandan algo, pero con ese apoyito que le da nuestro querido amigo Andrés San Martín, a Paola, para hacer también todos estos trabajitos que se están haciendo y llevar gente a hacer diferentes programas y trabajos en los diferentes países. Que yo sepa otra cosa no se puede. Entonces me gustaría que Connie nos dijera qué podemos nosotros hacer para ver cómo nosotros podemos disponer de más recursos y apoyo, no solamente financiero, sino en todo el ámbito de la Unión Europea, para ver cómo le hacemos frente a esa globalización que hablaban tanto Margarita como Maribel. ¿Qué usted me dice, Connie? Bueno, la primera cosa, yo cuando en mi pasado casi nunca tenía dinero, excepto cuando trabajé en la oficina franco-alemana, cuando yo tenía un presupuesto a gastar anualmente de 7 millones de euros, que era un lujo completo, pero por el resto siempre hemos empezado con ideas y pues hemos encontrado los medios necesarios. Es el principio, pero hay diferentes cosas. Estoy de acuerdo en lo que dices, hay una agenda global de extrema derecha y la extrema derecha tiene sus diferentes fundaciones, son muy poderosas y nosotros tenemos fundaciones que hacen un trabajo diferente, que es empoderamiento y todo, pero personalmente con todo el respecto, es necesario llegar con un concepto de la Europa del Norte en el sur para hacer modelamiento, ciclos de formación. Tengo dudas realmente que ciertamente puede ser útil, pero sí, esto es la otra oportunidad. Yo dejo completamente aparte la Alianza Progresista porque yo no voy a interferir en esto porque se terminó mi mandato, ahora está la Macris y yo no participo en nada y yo tampoco no estaré presente en Chile en la convención porque el mandato terminado está terminado. Ahora soy un poco un electrón libre asociado a la Fundación Europea, que es parte de la socialdemocracia, pero la idea es funcionar diferentemente. Sería a empezar a elaborar una agenda sin preguntar autorización a cualquier institución, de llegar con una propuesta y hacer promoción de esta agenda y no preguntar autorización a yo no sé quién, porque no necesita. La única autorización es si presentamos algo de los participantes concertado con sus partidos, sus instancias, todo está claro. Pero por el resto no vamos a pedir autorización a nadie,
porque si empezamos como esto, continuamos en el ciclo que yo he descrito, pensamos en estructura, pensamos en un estructuralismo que no sirve, y ahora es un momento, aparte del otro trabajo a continuar, tenés que continuar la alianza, me parece, sin ninguna duda, pero hay una otra ventana que se abre, que es una ventana de hacer cosas que ya hemos discutido también en la alianza por mucho tiempo, pero no nos teníamos los medios, es de desarrollar, es definir qué piden, qué piden los progresistas del sur, de América Latina, de los Caraibes, en cuanto a la cooperación de la Unión Europea. Y esto no necesita agradecimiento de cualquier capital europea. Es otra manera de proceder, independientemente del buen trabajo que hacen algunos en la región. Gracias, Connie. Gracias, Connie. Miren, compañeros, yo creo que aquí hay un tema que a mí me llama mucho la atención y que quisiera yo un poco que Connie hiciera un poco más de profundidad. Se habla de que en Europa las extremas derechas van ganando terreno frente a los demócratas, llámense liberales, llámense socialdemócratas, llámense republicanos. Y para enfrentarlos, los partidos han tenido que hacer alianzas, como en el caso de Francia recientemente, ¿no? Y me llamó mucho la atención lo que dijiste, Connie, de que fue afortunada la alianza en Francia entre los insumisos, los socialistas, los comunistas y los verdes. Yo quisiera que me ahondaras por qué la consideras que fue buena, porque ha habido otros ejercicios, por ejemplo, ejercicios no electorales de alianzas electorales, sino de alianzas de gobierno, como las de España, con Podemos y más recientemente con otros grupos más de izquierda, en el caso de Portugal, entre el Partido Socialista, Comunista, que después ahora redujo su participación en el gobierno. ¿Cómo es? Y los socialdemócratas alemanes que tuvieron que ceder ante otros sectores más de izquierda para conformar gobierno. Estamos muy separados, estamos muy divididos los socialdemócratas. ¿Por qué tenemos que enfrentar juntos, o por qué es positivo enfrentar juntos las izquierdas a una derecha que trae un discurso que no trae soluciones? Me gustaría que ahondaras un poco en eso. Y una segunda consideración a lo que mencionó don Amable Padilla, que creo que vale mucho la pena retomar. Un poco del ejercicio que está haciendo la FEPES en América Latina y el Caribe es hacer estos ejercicios de análisis y de diálogos políticos sobre situaciones país, un poco para ir definiendo qué tipo de situaciones nos hemos venido sucediendo. La reciente reunión que tuvimos sobre el análisis haitiano dejó muchas luces sobre cómo hemos perdido esa solidaridad con un país como Haití, ¿no? Pero también no hacemos un esfuerzo porque, como bien dice Connie, estamos metidos en procesos electorales y procesos electorales y procesos electorales y procesos electorales que nos limitan el análisis, la reflexión, la búsqueda de alternativas desde el paraguas de la socialdemocracia, y no hacemos nuestras interpretaciones como socialdemócratas. Estamos esperando qué pasa en Europa, qué pasa en otras latitudes, sin tener nuestras propias interpretaciones, lecturas y salidas socialdemócratas. En Dominicana han salido en algunos temas, en Argentina se está viendo algunos otros, en Chile, con todas las dificultades que tiene Boric también, pero no nos hemos sentado a discutirlas. Y cuando lo planteamos en espacios como comunes, ¿no? No le damos seguimiento. Entonces yo creo que debemos de, como dirías, deberíamos de invertirle a lo nuestro más que esperar que otros inviertan en lo nuestro, porque lo nuestro es lo que nosotros tenemos que generar de cara a lo que tenemos que hacer, ¿no? Y yo coincido con Connie, hay que hacer una agenda sin pedirle permiso a nadie, hay que hacer un planteamiento a los socialdemócratas en Europa para ponerles la agenda que nosotros consideramos que nos hace falta, no en términos de recursos, sino en términos de otros factores que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con la socialdemocracia, que tienen que ver
no solo con formación, sino también con definición de políticas de gobierno. Entonces, me parece que sí es muy importante que retomemos esa parte. Yo hice un planteamiento en la última reunión en Dominicana y le entregué una propuesta de trabajo al Instituto José Francisco Peña Gómez para desarrollar esto y no hemos tenido una respuesta. Creo que necesitamos invertir en eso. Finalmente, volver a comentar lo de la Unión Europea, las izquierdas y por qué, Connie, consideras que fue muy positivo. Es muy positivo que el Partido Socialista pase del 2% al 16-14%, pero ¿qué tuvo que ceder los socialdemócratas frente a los insumisos? ¿Qué tuvo que ceder el SPD con la otra izquierda? ¿Qué tuvo que ceder el Partido Socialista en Portugal para los comunistas? ¿Qué tiene que ceder Pedro Sánchez en España? ¿Qué tiene que ceder en Bélgica para que entonces podamos conformar esta parte que todavía no podemos regresar a lo que tú dices al terreno? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Un poco para entender también cuál puede ser el juego que los socialdemócratas en el Parlamento pueden jugar teniendo a Antonio Acosta como uno de los principales responsables de las políticas que se van a emprender. Gracias. Bueno, esto necesita otra conferencia, pero dos reflexiones. La primera, claramente, históricamente siempre había, decimos, divisiones en la izquierda. Y cuando se ve atrás, se habla mucho de ideología, de principios y de diferencias ideológicas, pero en demasiadas veces es una cuestión de individuos, ¿no? De personalidades, y decimos, de egoísmos y nada más. Y esto, el sistema de los caudillos, lo representa bastante bien, pero hay también caudillos o los reyes del sol, como se dice en Francia, a diferentes niveles que tienen, y esto, el colectivo se ha perdido y se pierde cuando hay estas diferencias. Hay diferencias importantes. Empezamos en Francia con claramente la relación a Alemania, ¿no? Cuando Mélenchon hace discursos durante su campaña oficiales en las cuales está diciendo: el peligro por Europa no es Rusia, el peligro por Europa es Alemania. ¿Qué vas a hacer con un tipo de así? Pero la Alemania no organiza una guerra ni comercial ni nada. Es alguien, Mélenchon, en cuanto a eso, no ha entendido que tenemos una reconciliación franco-alemana por décadas ahora, con diferentes fuerzas políticas, pero la división siempre es ideológica y personal en un mismo tiempo. Y ahora la atención de los medios también quiere aumentar su audición con las divisiones, con enfrentamientos, ¿no? Cuando se ve hoy la televisión francesa con los debates políticos, es enfrentamiento permanente. La derecha está jugando la división de las sociedades a enfrentar como lo hemos visto en España, la manera de tratar Pedro Sánchez, su señora, el gobierno y todo esto. No son demócratas más, es una radicalización de la sociedad que no tiene nada de diferencias ideológicas. Y nosotros en la izquierda, cada uno tiene un pasado. Por el SPD, después de la caída del muro, decidió de no integrar los comunistas de Alemania del Este y de crear su propio partido. Los otros partidos de Alemania, la democracia cristiana, los liberales y también los verdes, se han reunificado con partidos del Este. SPD no. Por eso, estructuralmente, el SPD en algunas partes de Alemania está muy, muy débil, no es muy fuerte. Y era una decisión histórica que se explica, pero que no, me parece, no era, se puede explicar, pero no ayuda. Y hay países en los cuales la izquierda de la socialdemocracia tiene un privilegio, puede criticar todo. En Bélgica, el ejemplo de PTB, el trabajo del tipo de insumisos, pero PTB es mucho más radical que PS de Valonia, es mucho más fácil porque si hay decimos, el radicalismo de la socialdemocracia, ¿no? Es decir cada vez sí, lo que queremos, pero por definición son compromisos, y los compromisos es muy, muy difícil
a entender con una izquierda radical que no quiere compromiso. Y cuando se ve lo que se pasa ahora en Francia, dentro del nuevo Frente Popular, hay los insumisos por una parte, por otra parte hay los antiguos comunistas, hay los socialistas, bueno, hay los verdes, y estos tres grupos están muy de acuerdo sobre una agenda reformista. Y Macron sabe muy bien que esto es el peligro, porque si viene con una política reformista, ¿eh? Y tienen éxito, esto sería la muerte de su movimiento, y esto sería también posible de reducir la influencia de Le Pen. Por eso el problema de la izquierda unida, nosotros nos gusta mucho cantar un pueblo unido jamás será vencido, y sabemos muy bien que en toda época, y también en Chile en la época había división de la izquierda que han favorecido lo que se pasó. Y esto es, bueno, yo no sé, la idea es quién tiene la fuerza, la influencia y quién tiene el liderazgo ideológico y práctico, pero claramente por la socialdemocracia gubernamental es mucho más difícil, o reformadora y gubernamental, ¿no? Es mucho más difícil que por una oposición de izquierda fuerte en ideología, en principios. Lo que hemos visto con Podemos y Suma en España, se transformó también su agenda en una agenda reformadora. Lo hemos visto también en Grecia en la época. La izquierda logró con la crisis al gobierno, entrando en el gobierno cambió. Syriza ahora es un partido que algunas veces participa en reuniones del Partido Socialista Europeo también. Y en otros países es lo mismo. Algunos hay una parte de partidos de izquierda reformistas que se juntan con la socialdemocracia, pero por la socialdemocracia con una agenda radical reformadora, radical de compromisos, siempre habrá una franja más radical que puede presentarse como pura, somos los puros, ¿eh? Nosotros la idea, no vamos a hacer compromiso y todo. Bueno, esto solamente se puede resolver desde el momento que tú creas un nuevo centro de poder y logras juntar con otros. Y el pequeño ejemplo, bueno, no conozco los detalles, pero sería interesante que discutáis con los holandeses sobre la experiencia de esta coalición nueva, ¿no? Y los verdes no son radicales, pero se consideraban más puros que los socialdemócratas y se han encontrado en el momento dado de unirse, como la izquierda se ha unido en 3 días en Francia. Yo tengo un libro sobre las izquierdas francesas, 500 páginas de toda la historia de divisiones de la izquierda francesa, y esta izquierda francesa logró, con la presión de las elecciones para evitar Le Pen, en 3 días hacer listas comunes. Impresionante. Pero bueno, yo ahora hablo de lo que se pasa en Europa y estoy a su disposición personalmente e individualmente, y a darles también un poco más luces sobre lo que pasa en Europa sin dar una visión de un partido, de una agrupación. Pero bueno, pensamiento, como se dice en francés, libre penseur. Gracias, Connie. ¿Alguna otra pregunta, comentario, reflexión? Si no, para agradecerle a Connie su presencia. No, que sigamos discutiendo. Ah, no, Esto no, apenas, sin problema. esto No, apenas arranca. no, sin problema, o sea, sin problema. Podemos tardar aquí mucho tiempo. No, yo sé que, Ahora no. yo sé lo que refieres, yo sé lo que refieres. Si sigamos discutiendo, me parece que sin duda es un tema importante esta visión de esta idea de que se ha perdido del norte-sur, esta idea de que las agendas en América Latina son impuestas. Lo entiendes también por la lógica europea, que tienen que enfrentarse a la extrema derecha, y la extrema derecha trae un discurso muy imperialista, a pesar de su nacionalismo. Nos lleva a plantearnos muchos desafíos de cara a lo que nosotros queremos emprender en América Latina. Porque también lo otro que creo que es de mucha lección para los latinoamericanos es que Europa
se rascó con sus propias uñas, sí tuvo apoyo de los Estados Unidos, pero literalmente ellos salieron solos, y nosotros en América Latina seguimos creyendo que tenemos que buscar quién nos rescate, quién nos ayude, quién nos proporcione recursos, y eso creo que no nos ha beneficiado en mucho o en nada. Y lo otro, que la agenda económica es la que se ha venido imponiendo en la región frente a Europa, el tema de los mercados. Y hemos perdido toda esta parte de vinculación social, de vinculación sindical, de vinculación política y de referentes. Yo les voy a comentar que en días pasados me reuní con una serie de dirigentes del hoy desaparecido Partido de la Revolución Democrática en México. Me reuní con varios de estos dirigentes y están pensando en la creación de un nuevo partido, con nuevo nombre y con una ideología socialdemócrata. Y una de las cosas que yo les planteé es por qué no mantenemos el nombre y renovamos el pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que se tendría que hacer desde mi perspectiva? Y ellos dijeron que no, que la historia del nuevo partido tiene que construirse en el momento de que su creación. Y entonces todos los logros anteriores que se habían generado, que se habían tenido, pues no los quieren reconocer o no se sienten parte de esa historia. ¿Qué sucede? Que lo que a ellos les interesa es tener un partido para contender en las próximas elecciones. Y el contenido político y el contenido ideológico, yo les pregunté, eso lo vamos resolviendo conforme vamos avanzando. Y yo creo que ahí hay un problema de origen. No se están planteando un partido de transformación social, sino un partido electoral. Y eso es en lo que nos estamos equivocando. Creo yo en nuestra región, creo yo en nuestros procesos internos de partido, que el pragmatismo nos lleva a tomar decisiones más de gobierno que de partido, que de representación social, que de interpretación de la misma para la solución pacífica y transformadora de nuestra sociedad. Pero bueno, eso es un poco lo que yo creo que sería interesante que recuperáramos y que sigamos debatiendo, como dice Margarita, porque sin duda se hace necesario las ideas, pero también creo yo que se hace necesario plasmarlas, tener textos y en función de ellas presentarlos, porque si nada más discutimos entre nosotros y llegamos a ciertas conclusiones sin llevarlas al terreno, compañeras y compañeros, ahí vamos a terminar perdiendo tiempo, dinero, esfuerzo y no hemos convencido a nadie. Entonces, pues no tengo más que agradecerle a Connie su tiempo. Ya se ha perdido la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, ¿no? Pero sin duda creo que este tema nos lleva a la reflexión, nos lleva a la necesidad de volvernos a juntar. Gracias por tu disposición en lo personal y en lo profesional. Ahora que vas a estar en la Fundación Europea de Estudios Progresistas, yo sí te voy a molestar como FEPS desde México, porque sí me interesa mucho este tema para América Latina. Y tanto que hemos venido trabajando a lo largo de este año en ese ejercicio. Pero todavía no logro despertar el interés de los compañeras y compañeros. Unos pocos son los que se han interesado. Pero gracias Margarita, gracias Paulo, gracias Amable, gracias Maribel, gracias Héctor, Alejandro, Edith, Pedro, Dora, Dariana, gracias, de verdad que esto ayuda mucho también a pensar que hay que hacer nuestra agenda y ahí tenemos un salvoconducto ahí tenemos una correa de transmisión que es Connie Reuter, con quien su experiencia en el trabajo de la Unión Europea, Parlamento Europeo, con las soluciones de las no gubernamentales en Europa, nos puede servir de mucho. Gracias a todas y todos y que tengan buenas tardes. Gracias, Connie. Hasta luego. Sí, gracias a todos, todas y todos. Era un gusto, como siempre. Ahora, bueno, me quedo en Europa un momento y después me voy a Chile y a su disposición. Hasta luego. Gracias, Connie. Bueno, invitado a Costa Rica, ya te dije. Voy a pasar. Pasa. Sí, sí, Gracias, sí. Connie. Ahora que Gusto en tengo escucharte, Connie. tiempo. Salud. Pasa. Yo también. Mira,
Gracias. Ay, Alejandro, qué placer verte. No Sí, te ahí vi. estaba Alejandro. Sí, perfecto. Bueno, pienso que el próximo pasaje sería también por México, para elaborar algo, ¿eh? Claro, sin duda. Cuenta con eso. Sí. Bueno, 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 hasta luego. un chao. abrazo. Chao, chao.